Vivieron rodeados de cámaras, aplausos y admiración. Fueron ídolos, íconos, leyendas del cine de oro. Pero cuando el telón cayó por última vez, muchos de ellos no se despidieron con discursos ni homenajes, sino con palabras susurradas, llenas de dolor, nostalgia o arrepentimiento. Confesiones hechas al borde de la muerte. Secretos que ocultaron toda una vida y que solo se atrevieron a decir cuando ya no había vuelta atrás. Frases rotas, cartas escondidas, miradas perdidas y verdades que pesaban más que la fama. Hoy, en Tiempos de Oro, te contaremos las confesiones más desgarradoras que estas leyendas dejaron justo antes de morir. ¿Estás listo? Comencemos. Fue la voz quebrada de México. La mujer que con cada canción parecía estar pidiendo auxilio. Lucha Reyes, la reina de la canción ranchera, llenaba teatros, vendía discos y con su mirada intensa, hipnotizaba al público. Pero por dentro, la oscuridad era otra. A pesar del éxito, su vida fue un torbellino de dolor. Problemas de salud, adicciones, desengaños amorosos y una tristeza profunda que no se podía maquillar ni con fama ni con aplausos. El 25 de junio de 1944, Lucha tomó barbitúricos y se quitó la vida. Dejó una nota. Breve, dura, como sus canciones. Estoy cansada. Me duele el alma. Tenía solo 38 años. Y aunque su voz siguió sonando por décadas, su grito silencioso quedó enterrado bajo las flores que le llevaron al panteón. Arturo de Córdoba fue el galán intelectual del cine de oro. No era el típico charro ni el seductor forzado. Tenía elegancia, introspección y una tristeza suave en los ojos. Protagonizó joyas como El esqueleto de la señora Morales y En la palma de tu mano, y siempre fue respetado por su seriedad. Pero en sus últimos años, su cuerpo empezó a fallarle. Problemas neurológicos lo fueron alejando del cine, de los escenarios y del mundo. Nunca dejó una confesión pública, nunca buscó cámaras ni homenajes. Pero quienes estuvieron con él hasta el final, cuentan que aceptó su deterioro con una mezcla de resignación y dignidad. Dicen que, en sus últimos días, solo repetía una frase en voz baja: ya di todo lo que tenía que dar. Y lo había hecho. El hombre que interpretó a tantos que dudaban, amaban y sufrían, murió con la misma calma con la que solía actuar. A muchos les cuesta recordar su nombre, pero todos recuerdan su rostro. Fue Santa Claus en el cine mexicano, y también el sacerdote, el padre severo, el villano imponente. José Elías Moreno tenía una voz poderosa, una figura imponente y una agenda que casi no le dejaba espacio para vivir. En 1969, sufrió un grave accidente automovilístico. Durante los días que estuvo hospitalizado, entre dolores y respiraciones entrecortadas, habló con sus hijos, con su esposa, y dijo algo que nadie olvidó: perdí años con ustedes, por estar trabajando, y ahora ya no me queda tiempo. Murió días después. No hubo cartas, no hubo discursos, solo ese suspiro triste, el de un padre que entendió demasiado tarde que el cine le quitó lo más importante: su vida real. Fue la gran dama del cine de oro, la primera en conquistar Hollywood, la musa de directores, la belleza elegante que parecía intocable. Dolores del Río caminaba como si la tierra no la mereciera. Pero cuando se acercó la muerte, su voz bajó, y el miedo apareció. En 1983, poco antes de fallecer, confesó algo a sus amigos más cercanos. No tenía miedo a morir, tenía miedo a ser olvidada. Les decía, con un tono casi de súplica, que el cine mexicano estaba siendo desplazado, que la nueva generación ya no sabía quiénes eran Pedro, Jorge, Sara, ni ella. No quiero ser solo un nombre en una placa polvosa, dijo una vez. Su mayor temor no era la muerte, era el silencio después de ella. Y aunque se fue con clase, con elegancia, con la frente en alto, su última confesión fue tan humana como cualquier otra. Quería seguir viva en la memoria. Pedro Armendáriz fue uno de los gigantes del cine de oro. Galán fuerte, de mirada profunda, voz firme.
un símbolo del hombre mexicano en su versión más estoica. Actuó junto a Dolores del Río, María Félix, y hasta en Hollywood, pero su final fue tan brutal como inesperado. En 1960, durante la filmación de una película en Estados Unidos, fue expuesto a radiación en un set contaminado. Años después, le diagnosticaron un cáncer terminal, agresivo, doloroso y sin marcha atrás. Pedro sabía lo que venía. No quiso prolongarlo. Pidió terminar de rodar su última película, Desde Rusia con Amor, donde interpretaba a un agente turco. Actuó como si nada, con el rostro intacto, con la voz firme, pero por dentro ya se estaba despidiendo. Al volver a México, se internó en el hospital militar, y días después tomó una pistola y se quitó la vida. No hubo carta, solo una frase que había repetido antes a su esposa y su círculo más íntimo: no quiero que me vean destruirme, prefiero irme de pie. Y así lo hizo. El charro de voz firme se fue como vivió, sin temblar y con el control en sus propias manos. Pedro Infante fue más que un actor o un cantante. Fue el alma de un país entero. El hijo ideal, el galán noble, el amigo fiel, el charro valiente, un hombre que parecía eterno. Pero pocos sabían que, detrás de esa sonrisa de oro, vivía un cansancio que no salía en las cámaras. En sus últimos meses, Pedro le confesó a gente muy cercana que ya no quería seguir, que deseaba retirarse, vivir tranquilo, tener una vida sin guiones, sin aplausos, sin giras, que quería ser simplemente Pedro. Se sentía agotado, acosado por los medios, presionado por la fama, exigido por todos menos por sí mismo. Dicen que poco antes de abordar aquel avión en 1957, le dijo a su amigo mecánico: ojalá este sea el último vuelo. Y lo fue. Murió entre fierros retorcidos, lejos de los escenarios, pero con un susurro de libertad al fin alcanzado. Nunca dejó una carta. La doña. La mujer que nunca se quebró. Ni en entrevistas, ni en escándalos, ni en amores fallidos. María Félix era sinónimo de fuerza, de control, de belleza imposible. Murió el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños, como si hasta eso lo hubiera planeado. Pero en sus últimos días, su círculo íntimo vio a otra María, una que bajó la voz y, por primera vez, habló desde el miedo. Les confesó que no quería ser recordada solo por su belleza, ni por los hombres que la rodearon, ni por las joyas ni las fotos. Quiero que recuerden lo que hice, que hablen de mi legado, no de mi vanidad. Fue su forma de decir: detrás de la piel perfecta y la mirada imponente, también había alma, y como toda alma, solo pedía no desaparecer. Antes de que existieran divas, antes de que el cine de oro siquiera se llamara así, estaba ella, Mimi Derba, actriz, directora, guionista, fundadora de una de las primeras productoras cinematográficas en México, una mujer que se adelantó a su tiempo, y que por eso mismo fue olvidada antes de tiempo. Falleció en 1953, víctima de una trombosis pulmonar. No dejó cartas, no hizo declaraciones finales, pero sí dejó algo más fuerte, una trayectoria que fue borrada, minimizada, silenciada. Quienes estuvieron con ella en sus últimos días decían que sabía que el cine mexicano no le iba a devolver lo que ella le dio, que lo aceptó con elegancia, pero también con una tristeza callada. Yo abrí la puerta, pero otros se llevaron la gloria. Esa frase, dicen, la repetía con frecuencia. No fue una confesión, fue un lamento disfrazado de orgullo. Fue la última en pie, la última gran diva del cine de oro. Actriz, productora, empresaria, musa de Buñuel, ícono de la televisión y el teatro. Silvia Pinal fue todas las mujeres y todas las épocas. Murió en 2024, a los 93 años. Y aunque hasta el final mantuvo su estilo, su porte, su amor por los reflectores, también tuvo momentos de verdad profunda. En entrevistas y charlas íntimas, repetía algo con un tono suave, casi maternal: lo único que quiero es que no me recuerden solo por ser bonita o famosa, sino por lo que dejé. Y lo dejó todo.
Películas, escándalos, teatro, televisión, hijas famosas, una casa llena de recuerdos y un nombre que marcó historia. Silvia sabía que la memoria es frágil. Por eso luchó hasta el final por dejar un legado que fuera más grande que ella misma. Y en esa lucha, también estaba su despedida. Vivieron entre aplausos, luces y ovaciones. Pero en sus últimos días, cuando ya no había cámaras ni guiones, fueron solo personas, enfrentando sus miedos, sus culpas y sus verdades. Algunos susurraron sus confesiones entre lágrimas. Otros escribieron cartas, o simplemente soltaron una frase que decía más que toda una filmografía. Porque al final, incluso las más grandes leyendas también tiemblan frente a la muerte. ¿Tú qué crees que pesa más al final de la vida? ¿Lo que se vivió o lo que se cayó? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Tiempos de Oro, donde rescatamos lo que las estrellas del ayer nunca pudieron decir en voz alta.